Buzón tributario. Las reglas 2.2.6 y 2.2.7 incumplen o no vulneran el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dijo la Suprema Corte en la contradicción de criterios? Artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al dar a conocer los medios o mecanismos de comunicación al contribuyente en relación con el buzón tributario. La regla 2.2.6 establece como único mecanismo de comunicación el correo electrónico, lo que no satisface la instrucción legislativa de que sean dos o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, puesto que el correo electrónico, en su estricta acepción, significa un solo medio electrónico, es decir, un solo mecanismo de comunicación y no uno independiente o diferente. Las reglas 2.2.5 y 2.2.6 violan el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia se declaró su nulidad. La regla 2.2.6 únicamente señaló un solo medio de comunicación a efecto de dar cumplimiento al ordenado por el artículo 17K del Código de la materia, por lo que no satisfizo lo dispuesto en dicho precepto legal. La expresión empleada por el Ejecutivo Federal en la regla 2.2.6, que señala, para elegir el mecanismo de comunicación, los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo 5, es insuficiente, ya que no se trata de diferentes mecanismos de comunicación, sino uno solo, aun cuando tenga la posibilidad de ingresar hasta 5 direcciones de correo electrónico. Esto contra lo siguiente argumento. La regla 2.2.5 y 2.2.6 son ilegales al violar el texto del artículo 17K del Código Tributario, puesto que no se otorga al contribuyente la posibilidad de elegir entre diversos medios de comunicación, sino que establece como único medio de comunicación el correo electrónico. Dicha regla no es contraria ni excede o va más allá de lo dispuesto en el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al señalar como mecanismos de comunicación de 1 y máximo 5 direcciones de correo electrónico. Al ser el correo electrónico el envío de comunicaciones personales y oficiales por medio de redes cerradas, intranet o extranet, y abiertas, internet, a las direcciones procesales de las partes, la redacción de la frase mecanismos de comunicación contenida en el último párrafo del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación puede concebirse como una pluralidad de direcciones de correo electrónicos, puesto que cada una constituye un mecanismo diferente entre sí, de ahí que no es inconstitucional la regla combatida. Precedente, sentencia, registro digital, 30.960. Asunto, contradicción de tesis, 11ª época. Esta es la contradicción de tesis. Buzón tributario. Las reglas 2.2.6 y 2.2.7 de las resoluciones misceláneas fiscales para 2015, la primera, y para 2016 y 2017, la segunda, no vulneran el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al prever que para recibir el aviso de notificación respectivo, los contribuyentes ingresarán entre una y máximo 5 direcciones de correo. Este es un precedente de sentencia y se elevó a jurisprudencia. El criterio jurídico. Esta segunda sala considera que la regla 2.2.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, así como las reglas 2.2.7 vigentes en 2016 y 2017 respectivamente, no transgreden lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación,
por el hecho de que se establezca para elegir mecanismo de comunicación a efecto de recibir el aviso de notificación por buzón tributario, que los contribuyentes ingresarán una y máximo 5 direcciones de correo electrónico, ya que definen de entre los medios de comunicación existentes el que será utilizado para poder recibir los avisos, sin importar que se trate de la misma vía de comunicación, el correo electrónico. Incluso les permiten tener hasta 5 direcciones electrónicas para contactarlos. Argumentación. En principio se debe destacar que en la exposición de motivos de la reforma que dio origen al artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal mencionó que el buzón tributario tiene por objeto avanzar en la simplificación administrativa con base en una filosofía de servicio que evite el excesivo formalismo, pero que a su vez fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante el aprovechamiento de la tecnología. Al respecto, esta segunda sala, al resolver los amparos en revisión 1287, 2015, 826, 2016 y demás, destacó que el legislador estimó necesario implementar mecanismos electrónicos de comunicación, almacenamiento de información y de fiscalización que permitan, por una parte, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, por otra parte, que los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, reduciendo sus plazos y costos de operación fallados el 6 de julio, el primero de ellos, y los restantes el 5 de octubre de 2016, todos por unanimidad de 5 votos. Ahora, el legislador tiene la libertad de establecer los mecanismos de comunicación que considere oportunos para que el contribuyente esté en posibilidad de abrir los avisos. Sin embargo, la norma no dispone algún medio de comunicación de contacto en particular ni indica cuántos deben de ser, por lo que al referirse a mecanismos de comunicación, se puede entender que utiliza tal expresión en plural, dada la variedad de medios existentes y no necesariamente porque se tenga que señalar distintos mecanismos o de ahí que esta sala o distintos medios de comunicación para tal efecto, entendidos como vías de comunicación. De ahí que esta sala, a partir de la interpretación histórica y teleológica de las normas en cuestión, concluye que en tanto el legislador no especifique una vía de comunicación como teléfono o correo electrónico, la autoridad administrativa puede señalar cualquiera de estas o varias en las reglas generales y solamente deberá cumplir con indicar uno o más medios de comunicación o de contacto, de acuerdo con el preceptuado en la ley. De esta manera, que si para los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017, el Servicio de Administración Tributaria estableció una sola vía de comunicación, correo electrónico. Cumplió con definir cuál sería el mecanismo que podrían elegir o señalar los contribuyentes. Incluso posibilitó tener contacto por 5 direcciones de correo electrónicos distintas con cada contribuyente. De manera que la autoridad administrativa no se extralimitó en el ejercicio de las facultades que le fueron conferidas en virtud de la cláusula habilitante contenida en el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determina que el hecho de que las reglas 2.2.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y 2.2.7 para las resoluciones misceláneas fiscales para 2016 y 2017 respectivamente, establezcan que para elegir mecanismos de comunicación
a través del que se ha de recibir el aviso de notificación de que existen mensajes en el buzón tributario, los contribuyentes ingresarán una y máximo 5 direcciones de correo. No transgrede el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, pues prevé con claridad de entre todos los medios de comunicación existentes el que será utilizado para poder recibir los avisos sin importar que se trate de un solo tipo de vía de comunicación. La justificación es la siguiente. Artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, dispone que la autoridad deberá enviar un aviso que existe un mensaje en el buzón tributario a través de los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se dan a conocer mediante las reglas de carácter general. De su interpretación teleológica y evolutiva, se concluye que cuando el legislador utilizó el término medios de comunicación, en plural, confirió a la autoridad administrativa una facultad amplia para definir de entre los mecanismos existentes cuál o cuáles serían los que podrá elegir el contribuyente sin constreñirla a establecer siempre más de un tipo. De ahí que se considere que las reglas vigentes en 2015 y 2016 y 2017 respetan esa norma al dar al contribuyente la opción de señalar como mecanismo de comunicación o de contacto para enviarle el aviso de notificación en el buzón tributario únicamente el correo electrónico, pues pueden señalar entre una y hasta 5 direcciones distintas, incluso aun cuando el artículo 17K del citado ordenamiento fue reformado. El legislador no acotó que deban ser señalados uno o varios medios de comunicación, ni ha especificado cuál de ellos debe ser utilizado, sino que ha dejado a la autoridad administrativa la posibilidad de definirlos. Si necesitas información detallada relacionada con este tipo de temas o necesitas conocer cuál ha sido el pronunciamiento de la Corte, te podemos ayudar a realizar un estudio exhaustivo y un análisis exegético del tema que tiene que ver con tu caso para que tu defensa sea eficaz. Escríbenos al correo dracmafiscalmx@hotmail.com o por WhatsApp 55 14 96 39 11 y déjanos tu comentario.